Vamos a la palabra del Señor, al libro del profeta Amós, libro del profeta Amós, capítulo 3. Cuando lo tengas me das un fuerte amén, por favor. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Vamos a orar. Capítulo 3, versículo 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Oremos. Señor, qué gran misericordia la que has mostrado, qué gran bondad la que has derramado, qué gracia, Señor, indescriptible la que se nos ha concedido, qué gran misericordia la que hemos obtenido. Señor, en el nombre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, nos acercamos a ti con una petición, y es que nos hables. Revélanos tu palabra, Señor, revela tu gloria a través de tu palabra y permítenos ver la majestad de Cristo. Permítenos entender, Señor, lo que nos quieres decir. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, junto con todos los hermanos que estamos reunidos en esta mañana, Señor, que por encima de los defectos que tengo, Padre, sin tomar en cuenta mi pecado, Dios Todopoderoso, me permita ser un instrumento fiel, un instrumento, un vaso para honra, Señor. Dios que estás en el cielo, y de esa manera tu pueblo pueda ser instruido. Renunciamos, Señor, a toda estratagema humana y confesamos, Señor, y confieso que no hay manera, Señor, de que en mis propias fuerzas pueda enseñar tu verdad. Por eso, Señor, la gloria es solo para ti. Amén y amén. Amós capítulo 3, versículo 7 dice: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El mensaje de esta mañana está titulado La advertencia de la Navidad. La advertencia de la Navidad. He venido desde la semana pasada muy inquieto con el mensaje del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, pero lo que el Espíritu Santo me ha venido inquietando, ha confrontado mi propia vida, me ha exhortado y aún me ha consolado. Creo que es importante que lo tengamos nosotros en cuenta en la mañana de hoy, porque a veces en la Navidad nos enfocamos, hablando como cristianos, en el nacimiento de Cristo, pero no entendemos que a pesar de la gran celebración y de la gran alegría que para nosotros debe representar el recordar el nacimiento de Cristo, también en medio de este nacimiento hay una gran advertencia, como lo vamos a estudiar. Así que quiero, hermanos, que le prestemos bastante atención. Vamos a tener la primera parte. No la voy a estar como predicando tan a fondo, vamos a ponernos en contexto. Voy a ilustrar dos partes de la Escritura y luego sí vamos a desarrollar lo que el Señor tiene puntualmente para decirnos en la mañana de hoy. Así que voy a ir bastante rápido con los primeros versículos, sin ahondar, sin profundizar, así que le animo a que en su casa profundice en los versículos que voy a leer y luego estaremos entrando ya en materia. En el libro del profeta Amós, en ese capítulo 3, versículo 3 en adelante, Dios está exhortando al pueblo de Israel a través del profeta y le dice lo siguiente, versículo 3: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Lógicamente la respuesta es una pregunta retórica, la respuesta es no pueden. ¿Ruge un león, versículo 4, en un matorral sin antes encontrar a una víctima? La respuesta es no lo hace. ¿Gruñe un león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? No lo hace. ¿Cae un pájaro en una trampa que no tiene cebo? La respuesta es no cae, porque no hay nada que lo atraiga. ¿Se cierra una trampa
cuando no hay nada que atrapar? La respuesta es no se cierra, porque la trampa se cierra cuando alguien ha pisado la trampa. Versículo 6. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, que es lo que se utilizaba en la época del profeta, se utilizaban cuernos que se tocaban cuando venían enemigos o cuando había una situación de peligro, como tenemos hoy nosotros sirenas, para que la gente sepa que debe salir, huir o tomar alguna medida de precaución. Cuando el cuerno de carnero toca la alarma, hace la pregunta el Señor: ¿no debería el pueblo estar alarmado? Y la respuesta lógicamente es claro que debería estar alarmado. Dice la parte B del versículo 6: llega el desastre a una ciudad sin que el Señor lo haya planeado. Está diciendo el Señor al pueblo de Israel: va a llegar desastre, va a venir a Siria, pero no es porque se haya salido del control del Señor, sino que es el mismo Señor el que ha planeado traerles este desastre a sus vidas a causa de su desobediencia. Dice el versículo 7: de hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. El león ha rugido, así que ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado, así que ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? Dios está hablando de que nunca viene un desastre, nunca viene un juicio al pueblo de Dios sin que Dios lo anuncie. Una de las cosas hermosas que podemos ver en la misericordia de Dios, en el amor de Dios y en la bondad de Dios, es que Dios no es un Dios al que le encante estar castigando. Nuestro Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Dios siempre anuncia, Dios siempre está advirtiendo, Dios siempre está dando la oportunidad de arrepentimiento. Nunca en toda la historia bíblica vemos que llegue un desastre al pueblo de Dios sin que Dios haya estado mandando profetas y diciendo: cuidado, arrepiéntanse porque esto va a suceder. Ahora, amados hermanos, Dios utiliza estos profetas, no como los de ahora que viajan en primera clase, sino los verdaderos profetas del Señor. Dice que Él no hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos los profetas. Hoy utilizan mucho este versículo para decir que los profetas son los que tienen una comunicación especial con el Señor, pero lo que está diciendo es que Dios le revela al profeta, no para que el profeta se quede callado o se sienta importante, sino para prevenir a su pueblo. Amén. Ahora, varias de las cosas que vamos a estudiar hoy han sido lógicamente anunciadas. La Navidad como tal, el nacimiento del Mesías, el Rey, el Salvador escogido por Dios, el Señor Jesucristo, fue anunciado con mucho tiempo de anticipación. Varias de las cosas de liberación que Dios hizo por su pueblo fueron anunciadas con mucho tiempo de liberación. Y vamos a establecer un paralelo en la mañana de hoy entre el Éxodo como tal y el nacimiento de Cristo, para darnos cuenta el terrible peligro en el que se encuentra el mundo, pero también en el que se puede encontrar alguien que esté sentado aquí en la mañana de hoy. Así que acompáñame teniendo claro que Dios no hace nada, dice nunca hace nada sin antes anunciarlo, sin antes revelarlo, sin antes manifestarlo, y tengamos claro que Dios está advirtiendo, la advertencia de la Navidad. Amén. Génesis capítulo 15. Y vamos a estudiar primero rápidamente el Éxodo, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. En Génesis capítulo 15 tenemos el pacto abrámico, el momento en que Dios establece un pacto con Abraham. Ese es un capítulo fundamental, es el capítulo que nos esboza de una manera muy clara la justificación por la fe, la doctrina de la justificación por la fe. Le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero en medio de este pacto, Dios le hace unas advertencias a Abraham. Versículo 12, Dios está hablando con Abraham. Abraham dice: ¿cómo sabré? ¿Cómo sé que esto se va a cumplir? Dios hace un pacto a la manera que Abraham lo entendía, firma una especie de escritura como tal, una promesa de cumplimiento como tal.
que es lo que pasa en el versículo 10 y 11. Y el versículo 12 dice lo siguiente: al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos aún no ameritan su destrucción. La esclavitud que el pueblo de Israel vivió en Egipto no fue algo que pasó porque se le salió de control a Dios. Dios lo anunció mucho tiempo antes a través del patriarca. Dios le dice a Abraham: voy a darte una gran nación, a través de ti van a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, de tu descendencia. Pero también le advierte algo, dice: van a estar 400 años esclavizados en Egipto. No le dice el nombre acá, pero es una nación extranjera, los va a esclavizar. Pero ten por seguro, Abraham, que al finalizar ese periodo de 400 años, yo mismo voy a castigar a esa nación. Está hablando el Señor, es decir, estaba anunciando las plagas de Egipto. Yo voy a castigar a Egipto, yo lo voy a hacer por todo el daño que les hicieron. Y ustedes, su descendencia, al final de ese periodo, de los 400 años, van a salir con muchas riquezas. Cuando estudiamos el libro del Éxodo, nos damos cuenta que después de las 10 plagas, cuando se dio la 10ª plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto, los egipcios le entregaron a los israelitas todas sus riquezas: oro, plata, joyas, animales, vestidos. Salieron con muchas riquezas, tal como el Señor lo había prometido. La escritura nos muestra en Éxodo, vamos avanzando rápidamente, por eso dije no voy a predicar sobre esos pasajes, sino a contextualizarnos. Éxodo, gracias. Éxodo capítulo 3. ¿Lo tenemos? En Éxodo capítulo 3 vamos a ver al Señor llamando a Moisés de en medio de la zarza. Vamos a mirar acá, versículo 7, Éxodo capítulo 3, versículo 7. El Señor le dijo a Moisés desde la zarza: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira, versículo 9, presta la atención: el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Lo que estamos viendo acá es el inicio del cumplimiento de lo que dijo Dios allá en Génesis 15. Ya habían pasado los 400 años de esclavitud. Había llegado el momento de sacar a Israel de Egipto. Ahora, dice el versículo 9 que Dios estaba al tanto del clamor. Hay un momento de silencio desde la muerte de José, uno de los patriarcas. Rápidamente pasamos de Génesis, muriendo José, diciéndole: cuando Dios venga y los saque, llévense mis huesos de acá. ¿Por qué José dijo eso? Porque José creía en la promesa que Dios le había dado a su abuelo Abraham, de que iban a estar en Egipto mucho tiempo, los iban a esclavizar, pero que un día Dios volvería por ellos y los llevaría de regreso a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Pasamos de Génesis a Éxodo y han transcurrido 400 años. Ha pasado el tiempo que Dios dijo. Son 400 años de silencio.
Son 400 años en que la Escritura no registra ni una sola vez a Dios hablando al pueblo de Israel. Son 400 años donde solamente se nos muestra que el pueblo creció, se multiplicó tal como Dios lo había anunciado, hizo una gran nación, pasaron de ser 71 personas a más de 2 millones como Dios lo había prometido, siendo más numerosos que los egipcios, pero también tal cual Dios lo había anunciado, eran esclavos y estaban siendo oprimidos cruelmente. Ellos estaban clamando y la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué clamaban en ese momento y por qué la Escritura no registra un clamor anterior? Se coincide en que sabían que ya se había cumplido el tiempo. Era el momento de clamar a Dios porque enviara la persona que los iba a sacar, porque levantara el Señor la manera, trajera el castigo sobre los egipcios y les diera todas las riquezas que les había prometido y los llevase de vuelta a la tierra prometida. Estaban clamando y Dios estaba respondiendo. Dios estaba levantando a Moisés en medio del corazón del desierto, como dice Éxodo capítulo 3. Pero una de las cosas más tremendas es que a pesar de que estaban clamando, a pesar de que estaban esperando que Dios los sacara, vamos a brincarnos rápidamente al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, capítulo 7, en el famoso discurso de Esteban. Una de las mejores predicaciones que registra la Escritura, una cosa tremenda. En Hechos 7, Esteban, quien estaba siendo acusado por los fariseos, da un discurso ante todo el concilio en Jerusalén. Y él comienza a contar toda la historia, desde que el momento en que Dios llama a Abraham, como ya la tierra prometida, le da la promesa de la descendencia, el nacimiento de Isaac, todos los patriarcas, la esclavitud en Egipto, la salida de Egipto. Pero en el versículo 25, el Señor a través de Esteban recuerda algo importante. Dice: Moisés supuso, vamos a leer desde el 23, cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Verso 25. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Habían estado 400 años en esclavitud. Estaban siendo cruelmente oprimidos. Estaban en una situación desesperada. Los capataces, dice en Éxodo, que el faraón de turno escogió hombres, buscó hombres sin compasión. O sea, en la hoja de vida que se pedía, se requiere gente sin compasión para ser capataz. Es más o menos lo que estaba buscando el faraón. Gente que cuando viera a un israelita tirado en el piso, sangrando, reventadas las coyunturas, tal vez con una fractura, le diera látigo y párate y sigue haciendo ladrillos. Gente despiadada, gente sin compasión, fue lo que buscó el faraón. Pero estaban clamando a Dios porque Dios los liberara. Dios levanta a Moisés, lógicamente aquí no había habido todavía el encuentro de la zarza, pero la Escritura nos deja ver en el verso 25 que Moisés ya había entendido que Dios le había salvado la vida milagrosamente 40 años atrás para ser el hombre que lideraría la salida de su pueblo hacia la tierra prometida. Pero dice, no fue así. Ellos no se dieron cuenta. Quiero que entiendas esta primera parte porque estaban esperando la liberación. Estaban clamando a Dios porque los sacara y se levanta la persona que Dios había escogido y ¿qué hicieron? Lo rechazaron. Si vamos a Éxodo encontraríamos que al otro día Moisés se acerca a dos israelitas que estaban peleando entre ellos y les dice, ¿por qué peleas? ¿Por qué maltratas a tu hermano? Y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? ¿Quién te nombró juez sobre nosotros? Era el hombre que Dios había escogido, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. En la misericordia de Dios, 40 años más adelante, vamos a Números 14. En la misericordia de Dios, Dios es paciente y Dios es fiel y cumple lo que promete. Amén. Así que Moisés tuvo un proceso de 40 años en el desierto y pasados esos 40 años, ya un Moisés con 80 años
tiene el encuentro con el Señor en la zarza. Dios le envía, trae el castigo que había anunciado en Génesis 15, las 10 plagas que vienen sobre Egipto. El pueblo sale lleno de riquezas, tal como Dios lo anunció en Génesis 15, y van camino a la tierra prometida. Faltaba un castigo más, faltaba una manera de mostrar a todo el mundo que el Dios de Israel es el Dios de todas las naciones. Así que el Señor orquesta un plan para que Egipto persiga a los israelitas. Se sienten acorralados entre el mar de los juncos y el desierto. Viene el faraón con todo su ejército y Dios abre el mar. El pueblo de Israel, como lo sabemos, cruza como por tierra seca, y cuando los egipcios se meten a perseguirlos y ha salido el último israelita, Dios hace que las aguas vuelvan a su lugar y aplastan. Ahí no fue tanto que se ahogaron, sino que los aplastó la caída de ese peso de agua, y los otros murieron ahogados allí. Dios los libera, pero esa generación, que muchos de los que estaban en esa generación fueron los que estaban cuando Moisés se fue huyendo de miedo porque sabían que había matado al egipcio. Esa generación a la que Dios le dio el privilegio de estar vivos para ver el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Estaban clamando 400 años de esclavitud. Era la generación de la expectativa. Era la generación de las que decían: está cerca el tiempo, en algún momento Dios nos va a sacar de aquí. Dios se lo prometió a Abraham. Seguramente habían incrédulos, seguramente había unos que no, pero Moisés se dirige a los ancianos. Ahora quiero que entiendas algo. Cuando dice que se dirige a los ancianos en Éxodo capítulo 4, son esos que eran contemporáneos con él en edad. Aquellos líderes que conocían y guiaban al pueblo en tratar de mantenerlos fieles a Jehová, al Dios que se le había revelado a Abraham, aunque no le había mostrado su nombre todavía. Amados hermanos, y esta generación nos dice en Números capítulo 14, que Dios dice, versículo 20, después de que ellos se rebelan contra Dios y piden volver a Egipto, entonces el Señor le dijo a Moisés, quien estaba intercediendo a favor de ellos: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo y tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Wow. Y les dio la orden de dar la vuelta y comenzar a vagar por 40 años en el desierto. Que es el tema de Números: vagando sin propósito, vagando sin sentido. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta generación no logró entrar? Era la generación de la expectativa. Lo que había en el ambiente es: ya está próxima la libertad. Ahora, quiero que pienses cuando va comenzando, porque es que la ilustración y la redacción de las plagas es como increciendo, va creciendo. Una plaga va superando la otra y ellos van viendo el poder de Dios. Los capataces, los líderes egipcios están asustados. El único endurecido es el faraón, porque Dios ya había decidido gloriarse en el faraón y en todo su pueblo. Pero cada plaga aumentaba la expectativa. Ya está cerca la liberación. Dios está castigando al opresor. Dios está trayendo libertad. Dios ha levantado un hombre que nos va a llevar de regreso a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero esa misma generación, 2 años después, que es más o menos el tiempo que ha transcurrido acá, Dios le dice: ni uno solo de ustedes va a entrar. Wow. Y todos quedaron tirados en el desierto, a excepción de Caleb y Josué. Todos los mayores de 20 años responsables delante del Señor quedaron tirados en el desierto. Acompáñame al profeta Isaías para mirar otro ejemplo. Esto fue el Éxodo. En Isaías capítulo 7 tenemos otra profecía. Porque el Señor le habló a Abraham. Abraham lo comunicó. Abraham es profeta del Señor también.
trajo a Moisés, profeta del Señor, pero no entraron. Esa generación de la expectativa no entró. Isaías capítulo 7, verso 13, dice el Señor, esta profecía tiene un cumplimiento primario allí para Acaz, un rey, pero realmente viene es para todo el mundo. Más tarde, el Señor le envió al rey Acaz el siguiente mensaje. Le dice así: Acaz, pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación. Hazla tan difícil como quieras, tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos. Pero el rey se negó. No, dijo el rey, no pondré a prueba al Señor así. Acaz no era humilde, Acaz era soberbio. Aquí estamos mostrando una falsa humildad, pero no podemos predicar eso hoy. Entonces Isaías le dijo: escuchen bien ustedes de la familia real de David. ¿Acaso no les basta con agotar la paciencia humana? También tienen que agotar la paciencia de mi Dios. Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel, pues antes de que el niño tenga esta edad, las tierras de los dos reyes que tanto temes quedarán desiertas. El Señor en Isaías 7 está comenzando a dar más detalles acerca del Mesías. El Mesías fue anunciado en Génesis capítulo 3. Le dice a la mujer: tu simiente le aplastará la cabeza a la serpiente. Allí fue anunciado por primera vez el Mesías. El Señor lo anuncia ya. Luego vamos viendo cómo el Señor va encaminando todo a escoger al pueblo de Israel. En Génesis capítulo 49, versículo 2, a la tribu de Judá, donde a través de Jacob, otro profeta, porque Dios no hace nada sin antes anunciarlo a sus siervos los profetas, dice: el cetro y la vara nunca se apartarán de Judá, ante él todos estarán sirviéndole. Dios anuncia que la tribu de Judá. Y más adelante en la historia, en Samuel, vemos que Dios le promete a David: uno de tus descendientes se sentará para siempre en el trono. Dios va dando señales y ahora va haciendo cada vez más estrecho y más puntual las señales del Mesías prometido. Y comienza a dar, hay más de 1700 señales del Mesías. Y todas y cada una de ellas las cumplió el Señor Jesucristo a cabalidad. Así que estamos tocando muy por encima algunas. Esta es una de las más importantes y que nos recuerda lo que estamos celebrando nosotros: el nacimiento del Mesías, un nacimiento sobrenatural. Una virgen concibiendo. Es imposible. Es un gran milagro. ¿Cómo es posible que una mujer que no tenga contacto con un hombre pueda tener un hijo? Llena del Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel se acerca a María, le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y darás a luz. Serás llena del Espíritu Santo. El Mesías sería 100% Dios y sería 100% hombre. Se le da esta señal, una señal inequívoca. Más adelante el Miqueas le da señal del lugar de nacimiento. Nacerá en Belén como tal, Belén Efrata, para distinguirla de los demás. La misma casa de David, casa del pan, la misma ciudad donde nació el rey David. En Isaías capítulo 9, el Señor habla, Isaías 9, nos habla también del Mesías. Versículo 6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Más señales del Mesías. Ahora, quiero que entiendas algo. Cuando cerramos el Antiguo Testamento con Malaquías y nos vamos a iniciar en la lectura nuestra allí con el Evangelio de Mateo, han pasado 400 años nuevamente. Son 400 años donde Dios no ha levantado profeta. Son 400 años donde Dios no ha hablado, pero hay una creciente expectativa. Los historiadores muestran que en el pueblo judío de la época del nacimiento de Cristo había expectativa, estaban esperando el nacimiento del Mesías. Muchas cosas que no podemos estudiar hoy se estaban dando, así que ellos estaban diciendo: el tiempo del nacimiento del Mesías está
cerca, andaban pendientes, lo andaban buscando. Vamos a mirar algunas de estas ilustraciones. Lucas, capítulo 1. ¿Lo tienes? Versículo 8. Cierto día, Lucas 1:8, cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Ahora, lo que pasa aquí en esta primera parte es tremendo porque no ha hablado Dios desde que habló al profeta Malaquías. Dios ha guardado silencio, exactamente igual que pasó en los 400 años en Egipto. Dios había guardado silencio, pero había gran expectativa. Zacarías, la escritura lo describe como un hombre recto delante de Dios, su esposa también, una mujer devota a Dios, y era sacerdote en turno. ¿Por qué le cayó a él? Porque Dios es soberano, porque Dios hace como quiere y porque nada se sale del control de Dios. Dice que el versículo 10 es muy importante para lo que vamos a estudiar. Había una gran multitud afuera orando mientras Zacarías ofrecía el incienso al Señor. Versículo 11. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor. Esto es algo que no ha pasado por muchos años. Es algo completamente nuevo. Eso Zacarías solo lo conocía por las escrituras, porque de su generación nadie había tenido encuentros con ángeles, nadie había tenido palabra directa del Señor. Cuando Zacarías, versículo 12, lo vio, se alarmó y se llenó de temor, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Le da instrucciones: no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Dice el propósito de Juan: será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Bueno, tenemos aquí el diálogo. Zacarías duda: ¿cómo puede ser eso? Yo ya soy anciano, ¿cómo va a pasar? Mi esposa también es de edad avanzada. Y el versículo 19 es uno de los versículos que a mí me asombra, me encanta este versículo. El ángel le dijo: yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia, pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y de esos dos versículos podríamos hacer un mensaje completo, pero no vamos para allá hoy. Mientras tanto, versículo 21, la gente, recuerda que no eran dos personas. Versículo 10 que nos dice: una gran multitud, mucha gente. Ahora, la Jerusalén del siglo I era una ciudad grande, pero no era una ciudad de millones de habitantes. La Jerusalén del siglo I, aunque era ocupada por Roma, era una ciudad netamente religiosa. Era una ciudad donde todo giraba en torno al templo. Era una ciudad donde todo se movía en torno a la religión. Toda la gente, todos los judíos que estaban esparcidos por los otros países, venían a Jerusalén a presentar sus sacrificios, sus ofrendas al Señor. Así que cuando hablamos de una gran multitud, tienes que entender que lo que viene a continuación no se quedó cerrado al grupo que escuchó, sino que eso se regó, porque había pasado algo. Dice que cuando salió, en versículo 21, la gente esperaba que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto, ya que había expectativa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Zacarías no sale? Algo tiene que haber sucedido. ¿Por qué se demora tanto? Eso no es tan largo. Y estaban orando fervientemente. Quiero que entiendas esto, porque ¿qué estaban haciendo los israelitas en Egipto? Clamando al Señor, orando al Señor. La gente, en el momento en que el ángel le habla a Zacarías, estaba haciendo exactamente lo mismo. Estaban orando fervientemente al Señor. Verso 22.
Cuando por fin salió, y el por fin salió, ¿qué significa? Que demoró más tiempo. No se quedó Zacarías 2 minutos, o sea, fue mucho tiempo allá, seguramente pensando, meditando en lo que había acabado de suceder, se quedó mudo también. No podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Había una cosa clara que acaba de suceder: Dios volvió a hablar. Dios se volvió a presentar. Se dieron cuenta significa entendieron, comprendieron, sabían que Dios se había manifestado en el santuario, que Dios se había revelado a Zacarías en ese momento. Y te recuerdo que era una gran multitud y que todo giraba en Jerusalén acerca de eso, y llevaban 400 años sin que Dios se manifestara. O sea que, hermanos, cada hombre que llegó a su casa seguramente llegó a ¿qué? Mira lo que pasó hoy. Dios se le presentó a Zacarías, tuvo una visión, se regó la información, crecía la expectativa del Mesías. Sigamos mirando lo que dice acá la Escritura. Vemos más adelante en el versículo 65, aquí del mismo Lucas capítulo 1. Miremos un poquito atrás, versículo 57. Esto es casi un año después de la visión de Zacarías. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que Dios había sido tan misericordioso con ella. Ahora, ¿cuántos parientes tenía Elizabeth? Muchísimos, porque todos eran parientes. Está hablando del núcleo cercano, pero eran familias grandes. Y es importante entender esto para seguir comprendiendo. Cuando el bebé cumplió, verso 59, los 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: no, su nombre es Juan. ¿Cómo?, exclamaron. No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. ¿Por qué le preguntaron por gestos? Porque Zacarías estaba mudo. Ahora, la pregunta que quiero que te hagas es: ¿habría alguien en ese lugar que desconocía el motivo por el cual Zacarías estaba mudo? No, todos sabían que Zacarías entró hablando al santuario, tuvo una visión y salió mudo. Atención. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos escribió: su nombre es Juan. Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Una cosa milagrosa. O sea, acaba de pasar algo tremendo. Dios le volvió a dar el don de hablar a Zacarías en el momento en que Zacarías escribe: su nombre es Juan. ¿Por qué? Porque muestra que Zacarías había creído. El ángel le dijo: su nombre es Juan, y contra toda la tradición Zacarías le pone Juan, aunque no haya ninguno en su familia con ese nombre. Y comenzó a alabar a Dios. Verso 65. Todo el vecindario no son las 2 casas, o sea, muchas casas, todo el vecindario se llenó de ¿qué? Temor reverente. Y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. O sea, por todos lados se esparció. Mira, Zacarías volvió a hablar, le puso por nombre Juan en el momento de que lo íbamos a circuncidar, que era un momento fundamental en la vida de toda familia judía, porque era el momento en que estaban diciendo: este niño pertenece al pueblo de Dios. Estaban cumpliendo con el pacto abrámico de Génesis capítulo 15. Los que la oían, o sea, que oían la noticia de esto, meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Hermanos, la expectativa seguía creciendo. Toda la gente de Judea, toda la gente de la región estaba diciendo: algo está pasando. Dios habló, ahora Zacarías pudo volver a hablar, le pone por nombre Juan. Dios está haciendo, ¿quién es este niño que acaba de nacer? ¿Qué es lo que va a hacer este niño? Y comenzamos a ver que Zacarías dice precisamente acerca de su hijo, qué es lo que Dios iba a hacer. Nos deja que Zacarías dice que él sería llamado profeta del Altísimo como tal, y prepararía el camino para la venida del Mesías. Acompáñenme a Mateo capítulo 2 y sigamos mirando más detalles de este momento.
de la venida de Cristo. Tenemos allá a Zacarías con Juan, pero muy cerca del nacimiento de Juan se dio otro nacimiento que también cautivó la atención en Judea, porque se llevaban prácticamente 6 meses. Cuando el ángel le dice a María, el mismo ángel Gabriel, que va a quedar embarazada del poder del Espíritu Santo, le dice: mira, tu pariente Elizabeth ya está en el 6º mes de embarazo. O sea que Jesús y Juan se llevaban solamente 6 meses. Ahora, 6 meses antes había habido un acontecimiento tremendo en el templo, y ahora 6 meses después tenemos lo que está por acá. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado. No, perdóname que me pasé una que quería ver. Lucas de nuevo, perdón. Y ahorita venimos a Mateo. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículo 8 en adelante. Lucas capítulo 2, versículo 8 en adelante. Esa noche había pastores en los campos cercanos. ¿Cuál noche? La noche del nacimiento del Señor Jesucristo. La noche que está hablándonos acá Lucas 2. Estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. 6 meses antes un ángel le habló a Zacarías en el templo. ¿Solo lo vio quién? Zacarías. Pero ahora lo tenemos un año después, un ángel hablándole a una multitud, no en el templo, sino en el campo abierto, en medio de la noche, diciendo: les traigo una gran noticia, no tengan miedo. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Están los ángeles, está este ángel revelando el cumplimiento de varias de las promesas del Antiguo Testamento que indicaban perfectamente al Mesías. Y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto, mira esto tan tremendo, versículo 13, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Wow, hermano, esto es una cosa tremenda. Todos los ejércitos celestiales, no hay otro pasaje así en toda la Biblia. Es un evento único. Dios se estaba moviendo, estaba alimentando la expectativa del pueblo, diciendo: ha llegado el momento de su liberación espiritual, ha llegado el momento de la redención, ha llegado el momento del cumplimiento de todas las promesas que les he hecho. Anuncia, primero un solo ángel ya era mucho, pero ahora era toda la corte celestial visible a los ojos de esos humildes pastores, y elevando esta alabanza al Señor: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. El versículo 14 trae la primera parte de la advertencia, porque no dice paz en la tierra para todos los hombres. No dice paz en la tierra a todos los hombres. El Mesías es el príncipe de paz, pero para algunos va a ser agente de guerra. La Navidad vino con una advertencia: paz en la tierra para todos aquellos en quienes Dios se complace. Pregunta: ¿se complace Dios en ti? Vamos pensando que eso sí ya es de la prédica. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Los pastores van, encuentran al niño en el pesebre, envuelto en tiras de tela, en pañales, como lo anunciaron los ángeles. Y dice que regresaron, versículo 20, a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Pregunta: ¿será que los pastores se quedaron callados con lo que pasó? A todos les contaron. Y entonces crecía la expectativa en Jerusalén del primer siglo. Hubo una aparición allá con Zacarías. Ahora, hace 3 meses,
Zacarías volvió a hablar y anunció: tú serás profeta del Altísimo. Llevamos 400 años sin profeta. Y Zacarías, quien entró en el templo, tuvo una visión, se queda mudo. El día que circuncida a su hijo, le pone por nombre Juan. Dice que su hijo va a ser un gran profeta, lleno del poder del Espíritu que estuvo sobre Elías, para hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios, preparar la llegada del Mesías. Ahora tenemos ángeles en el cielo cantando, proclamando las buenas noticias de Dios, anunciando el evangelio, anunciando el nacimiento del Mesías, diciendo: en Belén, la ciudad de David, como lo dijo el profeta Miqueas. Exactamente igual, se está cumpliendo absolutamente todo, hermanos. Hay expectativa en la ciudad, la gente está queriendo saber dónde está el Mesías, quién es el Mesías. 8 días después, nos sigue diciendo Lucas, tenemos la presentación del Señor en el templo, como tal, la circuncisión, porque Jesús fue circuncidado también. Se le pone por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel antes de que fuera concebido. Y tenemos 2 cosas importantes. Versículo 25 nos habla de Simeón hasta el versículo 35, y luego del 36 al 40 de Ana. Estos 2 personajes pocas veces se hablan en la escritura, pero son 2 personajes fundamentales, porque se nos habla de Simeón, un hombre llamado Simeón, versículo 25, justo y devoto, que esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. ¿Por qué? Porque había expectativas, sabían que ya estaba cerca el regreso del Mesías. Y este hombre Simeón había dedicado su vida a estar esperando al Mesías. Y nos dice aquí que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin antes ver con sus propios ojos al Mesías. Ahora, estás en Jerusalén del siglo I, todo gira en torno a la vida religiosa. Hay un hombre que está consagrado, un hombre que todos dan buen testimonio de él, un hombre que seguramente ha dicho: a mí el Señor me ha revelado que yo voy a ver con mis ojos al Mesías. ¿Qué significa eso? Muchos ojos estaban puestos sobre Simeón. Y Simeón ve al Señor Jesucristo, a este niño, versículo 28. Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz. Como prometiste, he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel. Wow. Otra profecía, otro cumplimiento, otra señal. Ana, versículo 36. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casada. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Lo más probable es que esta mujer estuvo como viuda 64 años. La edad promedio del matrimonio hebreo era 13, 14 años. 7 de matrimonio, queda viuda a los 20 y estuvo como viuda hasta los 84, o sea 64 años. Ahora, ¿qué hacía Ana durante los 64 años? Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. La que quiere ser soltera: yo quiero dedicarme a Dios, aquí está Ana. Es un buen modelo. Yo, ¿para qué casarme? Bueno, hermana, Ana es un buen ejemplo a seguir. Ojalá tuviéramos varias Anas aquí, que digan: yo no salgo de aquí todo el día intercediendo, voy, me baño, como y vuelvo aquí a interceder, a interceder, a interceder. Un paréntesis ahí, ¿no? Ok, sigo. Porque hay Pablos, hay Anas. Hay Pablos, hay Anas. Bueno. Después dice acá que llegó justo, versículo 38, en el momento que Simeón hablaba con María y José y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Ana era una mujer conocida para todo el mundo religioso en Jerusalén. ¿Quién no conoce a Ana? Ana se la pasa en el templo. Todo el que ha ido al templo ha visto a Ana. Lleva 64 años en el templo, es una mujer anciana ahora, una mujer respetada, una mujer a los que todos le dicen: es una mujer de Dios, es una mujer de oración, es una mujer de ayuno, y se la pasa esperando el regreso del Mesías. Y ahora Ana está diciéndole a todo el mundo: el Mesías ha nacido. Los pastores 8 días antes dijeron: ángeles en el cielo, anunciándonos que nació el Mesías en Belén, la casa de David. Está todo regado. 3 meses atrás, Juan
Habló diciendo, es el profeta del Altísimo para preparar el camino del Mesías. Hermanos, hay expectativa. Se está anunciando quién es. Sigamos ahora sí con Mateo, capítulo 2. Porque podemos decir, ok, eso pasó allá con pastores, pasó con Ana, pasó con Simeón, pero ¿qué de la casta religiosa y de los gobernantes? Capítulo 2 de Mateo. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¡Wow! Esta gente viene de lejos, esta gente viene de oriente. Y viene con una pregunta clara, ¿dónde está el rey que nació? ¿Cuál rey? Está Herodes gobernando. Pero ellos dicen, no, no es Herodes, acaba de nacer el rey de los judíos. Se nos ha revelado que nació el rey de ustedes. ¿Dónde está ese rey? Porque venimos a adorarlo. Gente de afuera, gentiles incircuncisos, paganos, que no tienen nada que ver con Abraham, que no tienen nada que ver con Isaac, que no tienen nada que ver con Jacob, acaban de llegar a decir, ¿dónde está el rey de ustedes que acaba de nacer? ¿Por qué no lo están adorando? ¿Dónde lo tienen? Nadie tenía la menor idea, aunque más o menos un año atrás, porque aquí ha pasado más o menos un año el nacimiento de Jesús, había pasado todo lo que había sucedido. Vimos su estrella mientras salía y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, ¿por qué llegó a oídos de Herodes? Porque era gente importante de otro lugar y Jerusalén era una ciudad grande, pero a la vez pequeña, si lo comparamos con nuestras ciudades el día de hoy. Todo lo que pasaba se sabía. Si llegaba un extranjero, la gente sabía, hay alguien nuevo en la ciudad. Llega a oídos de Herodes y este se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Hermano, cuando la escritura está diciendo esto, significa que la gran mayoría de la gente de Jerusalén escuchó la llegada de estos tres hombres. Ha llegado gente de otro lado a decir que ya nació el Mesías. Hace un año Ana dijo, ya nació el Mesías. Simeón dijo, ya nació el Mesías. Los pastores dijeron, ángeles anunciaron que nació el Mesías. Juan acaba de nacer y su padre dijo que el ángel le reveló que era el profeta que venía a anunciar el Mesías. El Mesías está entre nosotros. ¡Wow! La expectativa va creciendo. Mandó llamar, versículo 4, Herodes manda llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Todos sabían la información necesaria, sabían dónde iban a nacer, sabían cómo venía, sabían del linaje, sabían de las profecías. Cristo ya había nacido y no se habían dado cuenta. Cristo nació y se lo perdieron. Nosotros estamos celebrando el nacimiento de Cristo 2000 años después y ellos en el año en que nació se la perdieron. No tenemos ángeles en el cielo cantando, no tenemos visiones, no tenemos estos profetas y ellos se la perdieron. Pero no solo se lo perdieron, amados hermanos, sino, bueno, sigamos un poquito más acá. Capítulo 3 de Mateo, versículo 5. Vamos a pasar unos años más adelante en la vida de Jesús y de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 5. Juan ha crecido, vive en el desierto, a la usanza de los pastores, de los profetas de antaño, viste ropa de camello, piel de camello, cuero de cinturones, cosas raras, se alimenta de miel y pacopacos. Eso es lo que come. O sea, langostas, cuando usted le comía langosta, no es langosta de la que usted ve cara, langosta es pacopaco, grillos. Eso comía Juan, grillo aderezado en salsa de miel. Eso es lo que comía Juan. La gente decía, este es un profeta. Vestía parecido inclusive a Elías. Dice que Juan, versículo 4, usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba pues un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Juan no era un hombre elegante. Juan no andaba cuidando, tenemos que proyectar la prosperidad de Cristo. No, Juan anunciaba a Cristo, pero él mismo no se veía deslumbrante.
Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, versículo 5, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. ¿Cuánta gente salía para escuchar a Juan? Multitudes. Este es Juan, el hijo de Zacarías. Zacarías, el sacerdote que entró al santuario. Zacarías, el que vio una visión, quedó mudo y volvió a hablar el día que dijo su nombre es Juan y anunció su hijo es profeta. Todas las multitudes sabían el origen de Juan. Todos venían a escuchar a Juan. Ellos se bautizaban con Juan. Juan los bautizaba en el Jordán para el perdón de sus pecados y estaban expectantes de qué iba a decir Juan. Ahora, lo más tremendo es lo que viene aquí a continuación, versículo 11. Juan dijo a toda esta multitud que venía de toda la región cercana: yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto, ¿cuándo? Pronto. Cuando tú dices pronto, no estás pensando en qué, en 20 años, sino ya mismo, pronto. Pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero. Pero quemará la paja en un fuego interminable. Lo que acaba de decir Juan es similar a lo que dijeron los ángeles: paz en la tierra a los hombres en los que Dios se complace. Para los otros, fuego interminable. Para los otros, fuego interminable. Es lo que vino a traer Cristo. Ahora, Juan, la gente va a escuchar a Juan. La gente sabe que Juan es profeta. La gente está esperando las indicaciones de Juan. Y Juan acaba de decir: yo no soy el Mesías. Avancemos a Juan capítulo 1. ¿Lo tienes? Versículo 15. Juan capítulo 1, versículo 15. Sigue hablando Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Miremos el versículo 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Lo acaba de decir. Ahora, ¿qué pasó con toda la gente que escuchó lo que Juan dijo? Salieron a contarlo. Es Jerusalén, están esperando el Mesías y acaban de decir: Juan acaba de decir que Jesús es el Mesías. Verso 35, al día siguiente, no fue una sola ocasión, al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: miren, ahí está el Cordero de Dios. Nuevamente Juan apunta a Cristo, porque el propósito del ministerio de Juan era poner la mirada de la gente en Cristo, no en él mismo. Y más adelante vemos que los discípulos de Juan están celosos y se mira, toda la gente se va detrás de aquel que tú señalaste. Y esa pregunta es como tragicómica. Eran discípulos de Juan. Juan señaló que Cristo es el Mesías y están preocupados porque la gente sigue al Mesías. Y por eso Juan dice: es necesario que yo mengüe y que él crezca. Yo no soy el novio, soy el amigo del novio, y mi alegría es ver que el gozo del novio está cumplido cuando veo al novio con la novia. Hermanos, muchos eventos muy claros en Jerusalén del primer siglo anunciando la venida del Mesías. Muchos profetas, muchas cosas señalando a Cristo como el Mesías. Ahora acompáñame a Hechos 2:22. Está Pedro predicando a la multitud en Pentecostés. Acaba de ser lleno del Espíritu Santo Pedro.
2:22, del versículo 17 en adelante está citando al profeta Joel, y en el versículo 22 dice: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Oye, espérame, ¿no estaban esperando al Mesías? No tenían expectativa del Mesías, no tuvieron una corte celestial anunciando el nacimiento del Mesías, no hubo una visión en el lugar santo, en el templo, no anunció Juan que era el Mesías, no lo señaló 2 veces, no dijo, ese es Mesías, él es Jesús de quien el Señor ha hablado, no citó Juan el Antiguo Testamento, pero Hechos 2 nos dice que la misma generación que estaba orando a la afuera del templo, del lugar santo, clamando, expectantes de lo que Dios estaba diciendo, tomaron al Mesías y lo clavaron en una cruz. La generación que Dios había escogido, la generación que recibió la bendición de ver el cumplimiento de la promesa de tanto tiempo del Mesías, lo clavó en una cruz. Y por si quedan dudas, aquí en el capítulo 3, versículo 15, nuevamente está hablando Pedro, predicando en el templo, y le dice a la gente: ustedes, versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de los muertos. ¿Cómo es posible que lo hayan matado? ¿Cómo es posible que la generación del Éxodo haya rechazado a Moisés y no haya entrado en la tierra prometida? ¿Cómo es posible que la generación del primer siglo hayan matado al Mesías? ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor, amados hermanos? Porque aquí tenemos una clara advertencia. El Señor dijo que Él vendría y vino. El Señor dijo que Él viviría en santidad y vivió en santidad. El Señor dijo que moriría y murió. El Señor dijo que se levantaría de la tumba al tercer día y se levantó de la tumba. El Señor dijo que sería llevado al cielo y se sentaría a la derecha del Padre, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Amós capítulo 3 versículo 7 nos decía: Dios no hace nada sin anunciárselo a sus profetas, sin anunciárselo a sus siervos los profetas. Hermanos, pero hay una cosa más que Dios dijo que haría, dijo que volvería. Creo que no me equivoco al decir que somos una de las generaciones que está más expectante con el regreso de Cristo. Cada cosa que vemos en la iglesia, cada cosa que vemos en el mundo nos confirma más que estamos cerca del regreso de Cristo. Y para estar más seguros de esto, acompáñame a Mateo capítulo 24, donde el Señor nos va a hablar acerca de lo que debe suceder para su regreso. Mateo capítulo 24, no lo vamos a leer todo, pero sí algunos apartes. Aquí está hablando el Señor acerca de eventos futuros. Mateo capítulo 24. Los discípulos le están preguntando al Señor, versículo 3, para que nos enfoquemos, le preguntan al Señor: dinos cuándo sucederá todo eso, ¿qué señal marcará tu qué? Tu regreso. Mateo 24, 3, ¿qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Hermano, todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido, lo único que falta por cumplir es esto. Todo se ha cumplido, solo falta por cumplir esto. Y el Señor comienza a hablar de todo esto, pero aquí en el versículo 37 dice algo tremendo: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Vayamos a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas capítulo 18. Permíteme. No es Lucas capítulo 18, ya. Permíteme. Error aquí en la computadora.
16, perdón. Lucas capítulo 16. Ahora sí. Lucas capítulo 17, ahora sí. Hermanos, soy un hombre imperfecto, bendito sea el Señor. Eso queda claro que es pura gracia del Señor. Cada vez estoy más convencido. Lucas capítulo 17, versículo 20. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Tenemos en Mateo a los discípulos del Señor preguntándole y en Lucas a los fariseos preguntándole. Dos grupos diferentes con la misma pregunta. Así como teníamos allí a pastores comunes y corrientes y a los sacerdotes que también se perdieron el nacimiento del Mesías. ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo se instaurará el reino de Dios? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. El Señor está hablando muy fuerte a los fariseos, porque le dice está entre ustedes, no en ustedes. Está a su alrededor, fariseos, pero no está en ustedes. Ustedes no hacen parte del reino de Dios, el reino de Dios no hace parte de ustedes. Ustedes en este momento están excluidos del reino de Dios. Eso no se lo dijo el Señor a los discípulos. A los fariseos les dice claramente, el reino de Dios está entre ustedes, es decir, yo estoy aquí. Pero ustedes no se han dado cuenta. A los discípulos les dice cómo va a ser, pero a eso les comienza a decir lo mismo que dijeron los ángeles. Paz en la tierra a aquellos en los que Dios se complace. El Mesías, el nacimiento de Cristo es una clara advertencia de lo que está por venir. El nacimiento del Mesías, amada iglesia, nos debe llenar de profundo gozo, porque Dios ha sido bueno y ha enviado a su Hijo. Nos debe llenar de profunda esperanza a los que hemos recibido por fe y por gracia la salvación prometida, pero aquellos que todavía se resisten, es una terrible advertencia porque vendrá el juicio. Como lo dijo Juan, está listo para separar el trigo de lo demás. El trigo lo guardará en su granero, pero la cizaña, la maleza, la quemará por siempre. Aquí está pasando lo mismo. Los fariseos hacen una pregunta y dice el Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Es una pregunta que en el Antiguo Testamento dice, hay de aquellos que se la pasan diciendo el día del Señor, el día del Señor, el día del Señor. No tienen la menor idea de lo que están pidiendo, porque el día del Señor para ellos era un día de juicio. El día del Señor para el mundo será un día de tristeza absoluta. El regreso de Cristo, que para nosotros es la mayor esperanza, para aquellos que no están en Cristo será el día de mayor aflicción. Será el día de mayor tristeza, será el día de mayor agonía, terror, como nadie lo ha sentido y como ninguna generación de la humanidad lo ha experimentado. Porque el Señor Jesucristo no vendrá envuelto en pañales. El Señor Jesucristo no vendrá humilde en un pesebre. El Señor Jesucristo no vendrá en una familia pobre de Jerusalén. El Señor Jesucristo vendrá con gloria y con poder sobre su caballo, como lo describe Apocalipsis capítulo 19, revestido en gloria y majestad para juzgar a todos sus enemigos. Amado hermano, la Navidad trae una advertencia severa y si tú no estás en Cristo, hoy no deberías estar celebrando absolutamente nada. El mundo está de fiesta hoy. Y tienes que entender que lo que el mundo está celebrando, aunque tenga el mismo nombre, no es la misma fiesta. El mundo hoy debería estar llorando. El mundo debería estar rasgándose las vestiduras porque el Mesías vino. El Mesías vino y si ellos no se arrepienten que el Mesías vino, simplemente confirma que el Mesías volverá. Y cuando vuelva, ya no va a permitir que lo crucifiquen. Cuando vuelva, no va a poner la otra mejilla. Es más, nadie le va a poder tocar. Cuando venga no guardará silencio, sino que Apocalipsis 19 dice que viene con una espada afilada que sale de su boca para destruir a todos los que se le oponen. Muchos se dan regalos el día de hoy, no tienen ni idea de lo que están haciendo. No tienen la menor idea de lo que está pasando en sus vidas. Están celebrando su futura destrucción eterna. Si nosotros hoy, en esta noche, compartimos con amigos, con hermanos, con familiares, tienes que tener muy claro, porque si no son creyentes, tú no estás celebrando lo mismo. ¿Qué te estás abrazando? Si es paz a los hombres en los que Dios se complace, para los demás es juicio.
Feliz Navidad le dices a una persona que no es creyente, le estás diciendo una cosa terrible. Deberías decirle más bien feliz juicio. Nació el Mesías y le has rechazado. 2000 años han venido recordando que nació el Mesías y aún le rechazas. El Mesías volverá y te va a destruir. Es lo que está pasando acá. El reino de Dios está entre ustedes. Hermanos, el reino de Dios está entre el mundo tal cual como estaba entre los fariseos. Pero para los creyentes el reino de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo de Dios mora en el interior del creyente. El Espíritu de Cristo mora en el interior del creyente. Para nosotros es época de celebración los que estamos en Cristo. Para mí es un día de mucho regocijo, de mucha alegría, de mucha esperanza. Porque cuando Cristo venga recibiré la recompensa que estoy esperando. Cuando Cristo venga estaré con Él por siempre y para siempre. Se me acaba la enfermedad, se me acaban todas las tristezas, pero sobre todo se acaba mi lucha con el pecado y voy a poder estar en la presencia de mi Rey. Pero para aquellos que siguen burlándose de Cristo, para aquellos que siguen pensando como los fariseos pensaban, soy israelita, el reino de Dios me pertenece, oh, qué terrible será ese día. La Navidad es una advertencia. El que haya otra Navidad, aunque sabemos que no fue el 24 ni el 25, de hecho no se sabe la fecha exacta ni el año exacto siquiera, pero el punto de que hoy otra vez recordemos que Cristo se hizo hombre, que nació, vivió entre los hombres, vivió en obediencia, fue a la cruz, murió, resucitó y fue llevado al cielo, es un año más de misericordia. Es otra oportunidad que Dios está dando diciendo, vine y volveré. Vine y volveré. Porque cuando el Hijo del Hombre regrese va a ser muy diferente. Entonces le dijo a sus discípulos, mira lo tremendo, los fariseos le preguntan, es como, aquí están, bueno, estos son los fariseos y preguntan, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Está entre ustedes. Y se voltea y le habla a sus discípulos, no tengo nada más para decirles a ustedes, es juicio. ¿Por qué les voy a hablar a ustedes de esto? ¿Por qué les voy a contestar? He estado entre ustedes, ¿qué más señales quieren? Estuvo el ángel Gabriel con Zacarías. Estuvo la corte celestial de mi Padre en el cielo anunciando. Estuvo Simeón, estuvo Ana, Juan anunció, Juan me señaló como el Cordero. He hecho todos los milagros que nadie ha hecho. Cumplí las señales porque dijo que solamente Dios haría que los ciegos vieran, que los sordos escucharan, que los mudos hablaran y que los paralíticos caminaran. Lo he hecho, he levantado los muertos. He multiplicado comida. Y sin embargo, siguen preguntando, ¿cómo va a llegar el reino de Dios? Se lo perdieron. Es muy tremendo pensar en cuánta gente pasa por la iglesia cristiana y se perdió todo lo que Dios está diciendo. Estamos en una época de expectativa. Yo todos los días pienso, Señor, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en que vengas por tu iglesia. Hoy puede ser el día en que empiece este juicio. Pero ¿cuántos que están expectantes se van a perder ese momento especial? Entonces dijo a sus discípulos, cambia completamente. Se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. El Señor les está diciendo a ellos, se acerca un momento de sufrimiento para sus vidas. Se acerca un momento de persecución. La iglesia cristiana experimenta momentos de victoria temporales, pero también experimenta muchas derrotas y persecuciones. Primer día Pedro predicó y 3000 se añadieron a la iglesia, pero pocos años después estarían huyendo de ciudad en ciudad. Son los momentos de dificultad, amada iglesia, los que más nos hacen recordar que este no es nuestro lugar. En los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, tenemos que darle gracias a Dios porque esos momentos nos recuerdan que este no es nuestro lugar. Que somos aves de paso, que somos peregrinos en este mundo y nos lleva a anhelar, por eso dice, anhelarán, desearán que el Hijo del Hombre regrese. Al ver lo que está pasando, al ver la maldad del mundo, al ver lo que estamos viviendo, anhelamos que Cristo regrese y nos lleve a estar con Él. Amén. Algunos les dirán, versículo 23, miren, allí está el Hijo del Hombre o aquí está, pero no lo sigan. Pues así como el relámpago destella, ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé.
En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. Se les vino el diluvio encima. El mundo será, versículo 28, como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Los dos ejemplos que toma el Señor son dos ejemplos de juicio. El momento del diluvio, la gente pensaba que Noé estaba loco. Noé predicó por espacio de 120 años arrepentimiento y la gente pensó que estaba loco hasta que se les vino el diluvio encima. Y por más que gritaran y suplicaran, ya no había nada que hacer, todos murieron. No hubo lugar alto donde esconderse. En el caso de Sodoma y Gomorra sucedió exactamente igual. Tal vez se levantaron temprano en la mañana pensando que sería otro día para comprar, vender, comer, beber, hacer sus quehaceres diarios. Porque a veces pensamos en Sodoma y Gomorra únicamente en el homosexualismo. Y lógicamente eso hace parte de lo que tiene que suceder, lo estamos viendo. Estaba estudiando, viendo una conferencia que me dejó, wow, Señor, cada vez está más cerca. Estaban midiendo la aceptación que tiene el homosexualismo en la iglesia cristiana occidental. Y mostraban que hace 3 años el 3% de la iglesia cristiana occidental aceptaba el homosexualismo como algo bueno en la iglesia. 3 años después, medido este año, el 15% de la iglesia cristiana occidental aprueba el homosexualismo. En 3 años pasó del 3 al 15%. Vamos a ver días como los de Sodoma y Gomorra, se están dando. Pero amado hermano, la advertencia más fuerte es que el peligro está en concentrarte en los quehaceres diarios. El peligro está en las cosas que normalmente no son pecado, porque quiero que leamos, será como en los días de Noé. ¿Qué hacía la gente en los días de Noé? Disfrutaba de banquetes, de celebraciones, de casamientos. ¿Hay algo malo en comer? ¿Hay algo malo en celebrar? ¿Hay algo malo en casarse? Pero está diciendo el Señor esto. Luego habla de Lot y dice, ¿qué hacía la gente? Comían y bebían. ¿Hay algo malo en comer? Compraban y vendían. ¿Hay algo malo en el comercio? Dice a continuación, cultivaban y edificaban. ¿Hay algo malo en cultivar? ¿En trabajar? ¿En levantar una casa? Pero el peligro de eso está, y quiero que medites, ¿cuántas veces no oras porque estás trabajando? ¿Cuántos días no oras porque estás limpiando la casa? ¿Cuántos días no oras porque estás haciendo cosas que no son malas? Cosas que son cotidianas, cosas que Dios no ha dicho que son pecado, pero que te logran envolver de tal manera que te alejan de lo que es verdaderamente importante, que te sacan de lo que es verdaderamente importante. Me asombra pensar en cuántas personas están esperando el regreso de Cristo y siempre he tenido una imagen recurrente, no sé por qué, digo, Señor, y si vinieras en medio de un culto, ¿cuántos de los que están aquí se quedarían? Hablando del momento en que el Señor se lleve a su iglesia, antes de la tribulación, pensando, soy salvo. Y si hoy Cristo viniese en este momento y fuésemos arrebatados, como dice Tesalonicenses, llevados al cielo, transformados en el aire con nuevos cuerpos, ¿te irías con el Señor? ¿O estás tan ocupado en tus quehaceres diarios que te vas a perder el momento? ¿Qué está sucediendo? Hermano, la Navidad para nosotros es una advertencia. Mira 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Versículo 10, vamos a leer, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, lo tenemos. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón.
Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida ¿a qué? A juicio. ¿Por qué la tierra va a quedar sometida a juicio? Porque la iglesia ya ha sido separada. La iglesia ya ha sido guardada, la iglesia ya ha sido llevada por el Señor. El Señor ha prometido guardar a su iglesia de la tribulación que está por venir, del día de juicio que está por venir sobre el mundo entero. Dios va a guardar su iglesia. Hermano, no importa cuánto esté sufriendo usted, le puedo decir dos cosas. La primera, si Cristo viene por la iglesia el día de hoy y usted le toca sufrir la tribulación, no va a haber ningún recuerdo en su vida que pueda equiparar a lo que usted va a vivir. Puede que se salve todavía, pero los sufrimientos que va a experimentar no van a ser en nada comparables a los que usted experimentó el día de hoy. Es decir, su vida hasta hoy ha sido el paraíso con lo que va a venir. Y si usted no se arrepiente en ese momento, sin importar cuán terrible sea la tribulación, las plagas que habla la tribulación, la muerte de todas las aguas, cayendo meteoros, demonios sueltos por toda la tierra, enfermedades, muerte, la gente castigada con la plaga donde la gente no muere, es una plaga del Apocalipsis. La gente deseará morir, pero la muerte será guardada por un tiempo. Estarán tan enfermos, sufriendo tanto, que van a pedir morir, se van a intentar suicidar y no van a poder morir, porque Dios quiere que sigan sufriendo, a ver si se arrepienten. Pero aún si pasas por todo eso, sin arrepentirte, el fuego eterno te hará parecer la tribulación como un día de paseo. Hermano, no es momento de jugar al evangelio, es momento de ponernos serios, porque el día del Señor es un día de juicio. Dios está ofreciendo paz. Hoy podemos decir feliz Navidad, Dios te ofrece paz. Hoy podemos decir todavía están las puertas del arca abiertas. Hoy podemos decir todavía escapa de Sodoma. Hoy podemos decir todavía sal de Egipto. Hoy podemos decir todavía atraviesa el mar rojo. Hoy podemos decir todavía entra y conquista Jericó. Amado hermano, pero va a llegar el día en que no habrá escapatoria. Cristo vino y Cristo volverá. El día del Señor, dice, llegará y toda la tierra quedará sometida a juicio con todo lo que hay en ella. Algunos optimistas dicen que esto habla de la tierra. Quiero preguntarte, ¿dónde están los hombres? La tierra. Todo lo que hay en ella significa hombres, animales por igual. Dios ya lo hizo una vez por agua. Lo va a hacer otra vez, pero no por agua, porque Él puso el arco iris para eso. Lo va a hacer por fuego. Dado, versículo 11, dado que todo lo que nos rodea, ¿cuánto? Todo. Esa casa que te trasnocha, ese carro que te trasnocha, el pagar esa universidad que te trasnocha, el viaje que te trasnocha, la pensión que te trasnocha, el televisor que te trasnocha, todo aquello que te está sacando de hacer lo que Dios desea que hagas, dice, va a ser destruido. Mira, una cosa tremenda, por más grande que digamos, bueno, Señor ha sido bueno, nos has entregado un local, todo esto se va a quemar. Aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Piensa en el edificio más, eso es un níspero, piensa en el edificio más majestuoso. Hermano, y si hubiese sido el Señor, es que es tremendo. Es que es tremendo, iglesia. Todo va a ser destruido. Yo quiero que pienses en este momento en aquella cosa, aún personas que valoras tanto y que son tan valiosas para ti que prefieres estar con ellos, prefieres dedicar tu esfuerzo a conseguir ese dinero para comprar aquello o eso otro, porque uno de los grandes engaños que tiene la gente en una iglesia como estas es pensar, bueno, yo no estoy en el evangelio de la prosperidad porque no ando pensando en comprar un penthouse en Buenavista. Tú puedes simplemente pensar en, ay hermano, por lo menos tener una casita chiquitica o pagar el arriendo ahí, y puedes estar en el mismo evangelio de la prosperidad. Si el deseo de conseguir dinero, sea mucho o sea poco, te distrae de tu relación con Cristo, tu dinero es tu Dios, aunque digas lo contrario. Mamón es tu Señor y nadie puede servir a Mamón y al Señor al mismo tiempo. Nadie puede servirle a Dios y a las riquezas. O le sirves a uno o le sirves al otro. Y es necio.
Todo se va a quemar, todo va a ser destruido. Por eso dice el apóstol Pedro, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Vivir con expectativa el regreso del Señor. Nosotros debemos vivir, Señor, ven. Pero hay gente tan bien acomodada en este mundo, hay gente con tantas metas, con tantos sueños para este mundo, que si Cristo viene, para ellos se les tiraría la fiesta. Una vez escuché a un hombre que decía, decía jugando, pero me dejó siempre pensando, era soltero, ya de 20 y pico de años, y decía, Cristo no puede venir hasta que me case. Y donde suene la trompeta, digo, aguántate, yo busco una con qué casarme. Decía, qué terrible. Para ti una relación sexual es más valiosa que estar con Cristo. Es lo que estaba diciendo. Y hay gente que está así. Están tan aferrados a este mundo que no quieren que Cristo regrese. Pero la verdadera iglesia espera con ansias el día de Dios y apresura que éste llegue. En aquel día, ¿cuál día? El día del Señor. Él prenderá fuego a los cielos. Hermano, no va a ser el diablo el que va a prender fuego a los cielos. El mismo Dios, y lo está advirtiendo, Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Otra vez tenemos dos situaciones. El día de Dios para los creyentes es el día de júbilo. Es el día de las promesas cumplidas. Partimos de este mundo para ir a un cielo nuevo, una tierra nueva, un mundo lleno de la justicia de Dios. Pero para otros es el inicio de su condenación, sufrimiento eterno sin comparación. Por lo cual, verso 14, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. La espera de la iglesia debe ser una espera activa pasiva. Activa pasiva, ¿en qué sentido? Pasiva en que estamos aguardando sin saber cuál va a ser el día. Pasiva en que no estamos como locos vendiendo todas las cosas y no trabajemos, no estudiemos, no hagamos nada. Pero activa de rodillas deseando que sea el día del Señor. Todos los días la iglesia debe orar porque Cristo venga. Todos los días la genuina iglesia debe orar porque Cristo venga. ¿Cómo no vas a orar por eso? Si es tu promesa, es tu amado. ¿Cómo no vas a querer que Cristo venga? Debemos apresurar el regreso de Cristo. Y entonces ahí es donde piensan algunos, ¿y mi familia que no es cristiana? ¿Por qué no le predicas? Porque ese día sí, Señor, 5 minutos más para llamar a mi abuela y predicarle. Llámala hoy. Predícale hoy. Visita al vecino hoy. No esperes. Amén. Versículo 17. No, deja la marca aquí en Pedro. Vamos a Mateo 24 y cerramos aquí en Pedro 3. Deja la marca ahí. Mateo 24. ¿Lo tienes? Versículo 23. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Versículo 25. Miren que les he advertido esto de antemano. El Señor nos ha hecho una advertencia. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 nuevamente, versículo 17. 2 de Pedro 3:17 dice, queridos amigos, les estoy previniendo con tiempo. Les estoy ¿qué? Advirtiendo con tiempo. Lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 24 acerca del Señor, lo está haciendo Pedro aquí en su carta acerca del día del Señor. Les estoy dando una advertencia. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? ¿De qué nos está advirtiendo? De lo que dice Hebreos capítulo 4. Deberíamos temblar de miedo
al pensar que alguno no entre en el reposo prometido por Dios. Porque así como el pueblo de Israel no entró, porque así como los judíos crucificaron al Señor, mataron al Señor, y se cumplió la profecía del Señor cuando dice: Jerusalén va a ser destruida, y en el año 70 el imperio romano aplastó con todo su poder militar a Jerusalén. Dicen los historiadores, no cristianos, sino historiadores seculares, que el incendio en las calles de Jerusalén, que va normalmente en loma, se apagaba con la sangre que iba corriendo de toda la gente que habían matado. Era tal el nivel de la sangre que lograba apagar incendios. Rechazaron al Mesías y sufrieron en su propia vida el castigo por rechazar al Mesías. Fue la generación que vio el nacimiento de Cristo y fue la generación que mató a Cristo. Amados hermanos, nosotros somos la generación que está más cerca del regreso de Cristo. Que no te pase lo mismo. Que no te pase lo mismo. Porque si en el cielo, y aquí estoy especulando, se escribe la historia de lo que ha sucedido en este tiempo, dirán: y les dieron las señales, y estaban como en los días de Noé, y estaban como en los días de Sodoma, y se les predicó una y otra vez, y se les advirtió, y se volvió a advertir, y cuando Cristo vino, no se dieron cuenta. Cuando vino el día de la redención, recibieron condenación. Paz en la tierra a los hombres en quienes Dios se complace. Amado hermano, hoy es un día de reflexión. No permitas que la comida, que los regalos te distraigan de lo que es importante. Si en verdad estás seguro de tu salvación, dale gracias a Él. Hoy es un día para recordar al Señor. Hoy es un día para celebrar que Él se hizo hombre por ti. Hoy es un día para recordar que Él volverá y que traerá justo recompensa para todos los que están en Él y justo castigo para todos los que le han rechazado. Y si tú sabes que no estás en Cristo, sin importar cuánto tiempo lleves viniendo, sin importar hace cuánto conoces el Evangelio, hermano, arrepiéntete, porque Dios te puede estar diciendo en la mañana de hoy: el reino de Dios está entre ustedes, pero no en ti. Si tú eres de ese grupo de fariseos, cámbiate rápido de banca. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tu maldad y deposita tu confianza en Cristo Jesús. No hay otra manera. Amén. Vamos a orar, hermanos.